en el realizar cada una de las actividades. No sé si tienen alguna duda al respecto. Con la plataforma, cómo navegar en ella, cómo contestar los archivos, las preguntas. Vamos a aprovechar este momentico y vamos a hacer la prueba diagnóstica, por favor. Tengo solo una persona que la ha realizado y la idea es que se haga ya antes de empezar a hacer el protocolo, digamos, de clase y de especificación de las temáticas del día. ¿Listo? Voy a empezar a llamar a lista. Recuerden que lo importante no es solo que estén en la capacitación, es que estén con el correo institucional. Entonces voy a hacer un llamado mediante la lista que tengo aquí y finalizando el ejercicio voy a volver a hacer llamado de lista. Entonces, quien esté, por favor, me dice presente. Ada Ivonne Pérez. Ana Dolores Carvajal. Presente. Gracias, Ana. Ángela Páez Rodríguez. Arturo González. Presente. Gracias. Carmen Benilda Becerra. Darío Rafael. Darcy Peña. Diana María Castañeda. Dixie Dayan. Presente. Pero yo no sé si es esta persona que me va a llamar o cuál es. Okay. Presente, Dixie Leo. Gracias, Dixie. Dolly. Ana María Castañeda. Listo, gracias, Diana. Dolly Rosmira Mora. Edwin Fabián. Triana. Esneda González. Gina Constanza Castellanos. Isabelia Argüello. Presente. Gracias. Profe, ¿puedes hablar más durito que no se escucha nada? Ok. Ya me pego más al computador entonces. Ok. Isabelia Argüello. Presente. Gracias. Jenny Marcela. No está Jenny Marcela. Lady Viviana Caballero. Liliana Rojas. Luz Elena Ospino. Presente. Gracias. Luz Mari Martínez. Ok. Gracias, Luz. Luz Mila Tocora. Luz Mila, ¿me contestaste? María Angélica Calderón. María Angélica Cañón. Si no pueden contestar, pueden hacer el mensajito por el chat. No se preocupen, así como lo hizo Luz Mari. María del Socorro Henao. Presente. Gracias. Maribel Pérez. Ok. Mariela Herrera. Presente. Gracias. Mario Alexander Muñoz. Mario Alexander Muñoz. Marlene Caballero.
Presente. Gracias, Marlene. Marta Cecilia Peña. Melba Castro. Presente. Gracias. Mirley Patricia Cárdenas. Liliana Rojas, ok. Moisés Cabezas. Ok, vamos con Nelly Ginette Pavón. Presente. Gracias. Profesora, disculpe una cosa, lo que pasa es que yo no he entrado por el correo institucional porque no he podido. Bueno, lo importante es que para poder desarrollar las actividades hay que hacerlo por ese correo institucional. Recuerden que el profesor les dijo que era tecni.edu.co. Y la contraseña es la cédula. ¿Listo? Para que por favor lo intentes en una ventana aparte. Bueno, sí, señora. Neris Patricia Franco. Por favor, me colaboran con el micrófono. Gracias. Continuamos. Neris Patricia Franco. No. Jenny Alejandra Rodríguez. Yolanda. Gracias, Jenny. Por aquí en el chat dijo que sí. Tenemos Yolanda Supanteve. Yuranis Virginia Reales. Bueno, si alguien más, aparte del llamado que hice, no sintió que lo llamara, por favor me puede escribir en el chat o decir presente para poder colocarle. Finalizando la sesión del día, vamos a iniciar de nuevo o vamos a hacer de nuevo el llamado a lista para confirmar que todos estén presentes. ¿Listo? Romario Andrés, yo lo llamé, sí, listo. Miriam Maecha, sí, también ya le puse sí. Sandra Patricia Chávez, también le puse sí. Debe ser que ya la había visto antes. Nini, muestre a ver. Nini Joana, no la llamé porque ya las había puesto cuando estaba ingresando poco a poco. Qué pena, si tienen razón. Profe, qué pena, a mí me parece que el correo institucional no está registrado. Rosalinda, mira, intenta de nuevo tu número de cédula, @tecni.edu.co y la contraseña es tu número de cédula otra vez. Es la forma, la única que yo me sé para poder que ingreses. ¿Listo? Ya, profe, pero no me deja ingresar, sí que no está registrada y no me deja ingresar a ninguna. Bueno, yo traslado la información al profesor como tal, pero recuerda que es súper importante que tengas el correo o puedas acceder a él para poder acceder a las actividades. ¿Listo? Supervisor Bueno, 1 sí, señor. me dice que no lo llamé. Me repite por favor su nombre, yo verifico porque así no me aparece el nombre. Profe Berenice, Señor. ya voy a llamarle a la señora Rosalinda. Ok, bueno, profe, gracias. Supervisor 1, ¿qué nombre es el suyo? Que me indique que no lo llamé. Arturo. Edna Lisset, muestre a ver por aquí. Edna, tú no haces parte. Edna Lisset Galeano, muestre a ver. Yo porque no te tengo en lista. Debe ser que eres de la profesora Diana. En mi listado no te encuentras. Por favor, verifica que pertenezcas a mi grupo o que perteneces de pronto a la profesora Diana. En mi listado no te encuentro. Sí, señora, pero es que me envía a esta clase. ¿Qué te envía esta clase? ¿Te dieron un link?
El que está en el Gmail y pues yo ingreso desde el Classroom a la clase y me manda directamente acá. ¿Tú estás por el correo institucional en este momento? Sí, sí, señora. Pues por el correo no, por la llamada no, pero digamos, en la clasita hoy estoy por el correo institucional y yo ya hice la encuesta y todo. Extrañísimo que no estés en mi listado. Bueno, ya lo remito también al profesor, ¿listo? Dale, profe, muchas gracias. Listo. Por favor, el señor o supervisor 1 me indica cuál es su nombre para saber por qué no lo llamé o la llamé. Bueno, mientras me escriben cualquier otra duda que presenten acerca de de las pruebas diagnósticas que estamos hoy realizando en este momento o acerca del llamado a lista, pues vamos a darle inicio de alguna manera a lo que es este curso de manipulación de alimentos con una pequeña presentación inicial. ¿Listo? Entonces, recuerden, me presento, mi nombre es María Berenicio Campo Gómez, yo soy ingeniera de alimentos y estaré pues con ustedes en esta capacitación que es con respecto a la manipulación de alimentos como tal. Y la idea es que hagamos un ejercicio muy colaborativo para que el tiempo, digamos, de alguna manera no se vuelva tedioso, sino que sea de mucho aprendizaje y sea un momento muy ameno. ¿Listo? Entonces voy a hacer una presentación de cómo van a observar los archivos que corresponden a lo que les voy a hablar, ¿cierto? Entonces, en una primera sesión es importante mostrarles que en el mismo ejercicio de entrar a la plataforma con el correo institucional, ustedes van a ingresar a un punto donde encontrarán todo lo que se llama trabajo de clase y contenido de clase. En este espacio donde dice inducción a la plataforma encontrarán 2 videos que se realizaron para quienes presenten de pronto dudas de cómo usar la plataforma, dónde encontrar los exámenes, cómo mirar las notas, cómo mirar, digamos, las observaciones que les podemos enviar cuando revisemos una actividad. Y encontraremos esta sesión número 1, que es la de hoy. Van a abrir en la presentación número 1 y podrán descargar todos los documentos que hoy vamos a relacionar. ¿Cuáles son esos documentos? Pues los 2 documentos normativos más importantes en Colombia con respecto a la manipulación de alimentos. Entonces tenemos el 3075, que es un decreto de 1997, que nos habla sobre todas las estipulaciones de las empresas y de los manipuladores de alimentos con respecto al uso adecuado de las materias primas, transformación y comercialización. Pero también vemos la resolución 2674, que es un archivo que indica básicamente todo lo que revisa Secretaría de Salud cuando llega a ser o Sanidad a hacer una revisión al punto donde, digamos, se manipulan alimentos. ¿Listo? Y por último encontrarán una presentación en PDF, que es la primera que vamos a ver ahorita. ¿Cómo la pueden descargar? Pues ustedes podrán darle clic encima de la presentación y después pueden decir abrir con, abrirle en otro espacio o en estos punticos que están aquí, le dan en los 3 punticos y le dicen abrir en otra pestaña y cuando logran abrirla en otra pestaña, ya les muestro por aquí en la presentación, cuando les voy a mostrar toda la pantalla para poder que puedan observar. Cuando ustedes logren abrir esa presentación en otra pestaña, como esta por ejemplo, ya podrán elegir esta flechita que indica descargar y pueden guardar esta información en su computador o en su celular. ¿Listo? Entonces, esta es la presentación número 1 que vamos a tener hoy en el ejercicio de la clase. ¿Tienen alguna pregunta sobre cómo acceder al ejercicio? Jenny, cuéntame. Mira que ya, o sea, a mí me deja entrar todo lo que ya está subido hasta tú, pero en la prueba no me deja entrar. No. Dice que necesito que- Manipulación de alimentos y me tiene aburrida esa mierda, vengo desde arriba. Jenny, ¿no te deja ingresar al ejercicio como tal? ¿A la prueba diagnóstica?
Sí, señora, porque yo ya dentro, o sea, yo entré al Classroom ya, dentro del Classroom y me deja ver todo lo que ya tenía, todo, o sea, lo que está ahí me lo deja abrir las pruebas que se me acaba de mandar, las que acabo de mostrar, me las deja ver, o sea, todo ya me lo deja ver, pero no me deja abrir esta prueba. Esta prueba me dice que tengo que tener un permiso. Oh, bueno, ahorita revisamos tu caso puntual porque sí es extraño que no te deje abrir. ¿Listo? Sin embargo, la invitación para todos es, por favor, hacer esa actividad lo más pronto posible porque la idea es que no le respondan cuando ya hayan recibido la capacitación, sino ahorita, antes de. ¿Listo? Supervisor 1 me dice que es Liliana. Listo, gracias. Ya aquí te actualicé en la asistencia. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la presentación para que esto de alguna manera fluya mucho más fácil. Entonces, en la sesión 1, que está catalogado como la primera parte de este ejercicio, vamos a hablar de términos muy específicos y muy importantes a la hora de manipulación de alimentos. Por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, de la temática que se va a manejar en todas estas sesiones. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a aprender y vamos a conocer qué es un alimento. Vamos a hablar de la normatividad que abarca todos los alimentos y las BPM. ¿Quién sabe qué quiere decir BPM? Para que arranquemos de una, como con participación. ¿Qué quiere decir las letras BPM? Buenas prácticas de manufactura. Muy bien, muy bien. Eso ya es un muy buen comienzo. La idea es que entonces aprendamos sobre todo lo que tiene que ver con la normatividad en alimentos y específicamente con las buenas prácticas de manufactura. Vamos a ver a quién se cataloga como manipulador de alimentos, o sea, a quién se puede decir que es un manipulador de alimento. Vamos a conocer contaminantes de los alimentos. Esos tipos de contaminantes pues tienen unas clasificaciones y vamos a aprender cuáles son. Vamos a saber qué son ETAs. Ahí la otra pregunta de la noche. ¿Quién sabe qué es una ETA? ¿O qué quiere decir palabra ETA? ¿Alguien que se anime? Así sea en el chat. Bueno, eso es algo que vamos a aprender muy juiciosos en esta capacitación. Y efectivamente las ETAs son enfermedades transmitidas por alimentos, pero eso lo vamos a profundizar más en el momento en que lleguemos a esa temática. ¿Listo? Vamos a hablar de qué es la recepción de alimentos, cómo se debe hacer, cómo es el almacenamiento de los alimentos y por ende rotulado, cómo debe ser el método de conservación. Vamos a hablar de los tipos de contaminación que tienen los alimentos. Vamos a hablar de algo específico que yo sé que si alguna vez han estado en un proceso de visita de saneamiento, saben que limpieza y desinfección es un proceso en el cual invierten mucho tiempo en la revisión. Vamos a aprender qué es un plan de saneamiento y vamos a aprender a manejarlo desde el punto de vista de formatos, conceptos y la importancia de manejarlo bien. Vamos a aprender sobre residuos, sobre control de plagas y también, y muy importante, sobre un tema que se llama abastecimiento de agua y el manejo de los aceites vegetales usados. ¿Listo? Que lo vamos a llamar como un residuo líquido de gran importancia. Dentro de la normatividad que vamos a contemplar, pues ya les mencionaba que vamos a tener la Ley 9, el Decreto 3075 y la Resolución 2674. Eso haciendo como un comparativo con la vida de las personas, es como la normatividad que rige que un funcionamiento de una empresa o de un almacén o de un restaurante tenga de alguna manera un buen, digamos, desempeño desde el punto de vista sanitario. ¿Listo? Voy a por aquí a silenciar uno que tenemos abiertico, me disculpan. Gracias. Bueno, también vamos a ver un comparativo corto, es decir, hace mucho tiempo, ¿quién era el que mandaba o el que tenía, digamos, como todas las estipulaciones para hacerse un proceso sanitario? Era el decreto 3075. Era el primero y de alguna manera era como el documento principal. Resulta que después de mucho tiempo se creó la resolución 2674, que es como extraer los puntos más vitales del decreto 3075 y hace, digamos, unos cambios con respecto a las exigencias. Vamos a ver algunos de ellos, por ejemplo.
El decreto 3075 tenía 125 artículos, es decir, 125 ítems que nos contaba sobre el mundo de los alimentos, sobre sus requisitos, sobre pisos, paredes, colores, manipuladores, sobre todo. Pero la resolución lo que hizo fue condensar o resumir un poquito toda esa documentación y llevarla solo a 55 artículos. Claro está que cada artículo tiene especificaciones, ¿cierto? Pero lo importante es aprender a conocer que cada uno de ellos nos dicta temáticas específicas que hay que cumplir, ¿sí? Dentro de la resolución se encuentra, por ejemplo, una clasificación de los alimentos. Antes, en el 3075, para uno comercializar un producto en el mercado, pues simplemente tenía que hacer un proceso en el INVIMA y le daban a uno un permiso sin importar qué tipo de alimento fuera, ya fuera lácteo, cárnico, derivado de carne, de leche, dulces, arroz, lo que fuera, solo era un documento como tal. Con la resolución se comenzó a hacer una clasificación. ¿Qué es una clasificación? Ahorita lo vamos a ver en la presentación. Y se crearon 3 clasificaciones: producto de alto riesgo, mediano y bajo riesgo. Eso lo vamos a ver ahorita un poquito más. En el 3075 se daba ese permiso, ese único permiso, por una vigencia de 10 años y tenía pues un costo unificado. En la resolución como tal, ya los permisos sanitarios se fueron clasificando dependiendo los años y dependiendo el tipo de alimento. Entonces hay unos que tienen 5 años, otros 3 años, y unos 5, otros 7 y otros 10 años. Entonces también lo vamos a aprender en el proceso de esta presentación. El plan de saneamiento, por ejemplo, hace que cuando se manejaba solo el decreto 3075, incluía solo 3 programitas, que era el de limpieza y desinfección, que es el que ustedes seguramente se saben de memoria, porque me imagino que diariamente llenan formatos en el punto del trabajo que tienen que ver con la limpieza de los espacios, de las trampas de grasa, etc. Tenía el de desechos sólidos, que estaba clasificado por muchos colores, y tenía el control de placas. Pero resulta que la resolución 2674 incluyó el de abastecimiento de agua, es decir, les pide a las instituciones que tengan no solo la documentación, sino formatos, cronogramas de capacitaciones, listas de chequeos, que le asegure que si se va al agua o hay alguna dificultad, la empresa cuenta con agua, un abastecimiento de agua en reserva para poder cumplir con la producción de mínimo 8 horas del establecimiento. Todos esos cambios se pueden ver y se pueden observar en la resolución con respecto al decreto. O, por ejemplo, una importantísima es que el lavado de manos debía realizarse con agua y jabón en el 3075, y en la resolución se debe hacer con agua, pero con jabón desinfectante. Entonces, sabemos bien que son pequeños cambios que se pueden presentar en la documentación, pero es súper importante irlos conociendo poco a poco. Ahora, para entrar en materia sobre los alimentos, a mí me gustaría saber ustedes qué consideran es un alimento, qué clasificación, qué descripción le dan. Cualquiera de ustedes, sea por el chat o que active el micrófono. Para ustedes, ¿qué es un alimento? A ver, ¿quién se anima a contarme? Dice por aquí. Buenas noches, con Lisbeth Galeano. ¿Cómo estás? Bien, profe, pues lo que yo considero alimentos es pues la carne, el pollo, la fruta. ¿Y por qué lo consideras un alimento? ¿Qué te aporta o qué te da? Pues la proteína, nutrientes, las vitaminas, la fruta da vitamina. Perfecto. Igual que Dixie, que me opina en el chat, que son nutritivos para el ser humano, es correcto. A partir de hoy vamos a tener ese concepto así como ustedes lo mencionaron. Un alimento es cualquier sustancia que yo ingiera, natural o artificial, que cuando la ingiero me aporta al organismo sustancias que necesito. ¿Cuáles son esas sustancias? Vitaminas, proteínas, energía, fibra, ¿cierto? Cualquier cosa que dependa, digamos, como mi cuerpo de esa necesidad. Podemos saber que hay personas que requieren, por ejemplo, más micronutrientes. Hay personas que por su actividad física, por su profesión, por lo que sea, necesitan más energía. Hay personas que por su requerimiento físico requieren más consumo de proteína, ¿cierto? Entonces, todos los alimentos
todo lo que nos aporta cualquiera de esas sustancias, vamos a considerarla un alimento. Es por eso que la normatividad la exige en aceites, en frutas, en carnes, en lácteos, incluso en estas empresas que se dedican a hacer mezclas de proteínas en polvo, también deben cumplir con toda la normatividad, porque ellos están creando un alimento para nosotros. Incluso es importante saber, eso no lo vamos a manejar aquí, pero vamos a saber que los alimentos varían dependiendo, digamos, un menú o una dieta, dependiendo de los requisitos de las personas como tal. Pero súper importante que a partir de hoy no se les olvide que un alimento es cualquier sustancia que me aporte algo a mi organismo. Y ese algo pues puede ser necesidades específicas de la persona o gustos específicos de las personas, ¿sí? Los alimentos se clasifican por muchas cosas, en muchas categorías. Hoy vamos a mencionar alrededor de 3 o 4 categorías. La primera y muy importante es el origen de los alimentos. Casi siempre se clasifica en 2 nomás, animal o vegetal. Los animales, pues en el que nosotros digamos como que más relacionamos son los de la imagen, pollo, carne, huevos y queso, ¿cierto? ¿Que viene de qué? Del cerdo, de la vaca, de la gallina, ¿cierto? Pero tenemos que abrir nuestra mente un poquito y pensar en muchos alimentos, por ejemplo, otros sectores del país, como son la costa, que se alimentan de otras materias primas, de animales también, de iguana, aunque no deberían, de iguana, de, digamos, tortuga, de diferentes animales que de alguna manera hacen una clasificación de una materia prima proveniente de un animal. Yo sé que no es muy común, pero es muy importante mencionarlo, porque en alguna ocasión yo hablaba pues con otras personas y me decían es que en sectores del país se comen otras cosas que no se relacionan, pero es importante saberlo. Por ejemplo, el cuy, ¿cierto? También es un animal. Entonces hay que tener esa primera clasificación súper clara. Todo lo que viene de animales es una clasificación de origen de alimentos y todo lo que viene vegetal pues es otra clasificación. Tenemos todo lo que es cultivos, frutas y todo lo que se transforma a partir de cultivos. Por ejemplo, la imagen lo tiene muy claro. En la pasta, por ejemplo. La pasta es de origen vegetal porque viene del trigo. El trigo viene de las maticas y las maticas están sembradas. Entonces, la primera y gran clasificación de los alimentos es por su origen y se clasifica siempre en animal y vegetal. ¿Listo? Yo sé que parece básico, pero es súper importante que lo manejemos. Hay otra clasificación que ya es más como técnica, ¿cierto? Y la clasificación depende del tipo de procesamiento que tenga un alimento. Entonces, dentro de los tipos de clasificación que tiene un alimento, pues podemos ver los alimentos que no están casi procesados o que son mínimamente procesados. Ahí podríamos hablar, por ejemplo, de las frutas o de los jugos, ¿cierto? Una fruta pues no está procesada, simplemente la puedo coger del árbol y comerme una manzana, puedo sacar un banano del gajito y comérmelo, pero también lo puedo encontrar en jugos, donde ya puedo tener mezcla con otras frutas, con sustancias que lo endulcen, puedo encontrar mermelada, ¿cierto? Todos esos productos que puedan tener un procesamiento muy básico a la hora de consumirse. Los pescados, por ejemplo, si yo me como un pescadito frito, pues la mínima procesado que le puedo hacer al pescado es que lo frito, pero hay gente que come pescado crudo, algunos tipos de pescados. Entonces entrarían como en la clasificación de alimentos sin procesar o mínimamente procesados. Tenemos otra categoría que son los que manejamos como ingredientes culinarios procesados. Dentro de esos ya están, por ejemplo, el azúcar, las especias, las grasas, la sal, es como esa herramienta básica para poder hacer un proceso de algo, ¿sí? Entonces, le llamamos como ingredientes culinarios porque es parte esencial de hacer algo. Si yo me voy a hacer una carnita asada, mínimo necesito una gotica de aceite, de sal y tal vez, no sé, una especia cualquiera, ¿sí? Tenemos también los alimentos procesados, eso sí ya requieren un trabajo muy largo, como son, por ejemplo, los que requieran una transformación. Las mermeladas como tal ya pueden ser un alimento procesado. El antipasto, ¿saben qué es el antipasto?
¿Las No, verduras? señora. Sí, el antipasto son unas verduras que se procesan, muchas verduras se procesan y se adicionan, por ejemplo, con vinagre, con salsas de tomate, a veces se mezcla con carne, por ejemplo, con pollo desmechado, con atún, y se empacan como conservas y sirven mucho para uno comer como en las tardes o para eventos, comerlo con galletitas o tostaditas, como entraditas. Y es un producto que es muy fácil de hacer, que es muy nutritivo y que es, por ejemplo, un ejemplo clarísimo de un alimento procesado. Súper chévere. Si algún día existe la posibilidad que lo hagan, les queda como para poder tener o atender visitas rápidamente cuando lleguen a casa. ¿Listo? Y dentro de las últimas clasificaciones, pues tenemos los ultraprocesados. Los ultraprocesados son los que tienen ya procesos muy complejos, industrializados, donde han hecho una combinación de componentes y compuestos mucho más avanzados que los normales que uno utiliza en nuestro hogar, ¿cierto? Que ya, por ejemplo, utilizan saborizantes, texturizantes, que echan o le adicionan cosas que ya no, por ejemplo, no como el azúcar, sino edulcorantes, o pueden utilizar otro tipo de sustancias para darle color, brillo, sabores, en fin. Entonces, cuando abrimos, por ejemplo, una tabla nutricional y nos dice, tiene acidulante, tiene sabor casi igual a fresa, tiene saborizante a fresa, tiene un montón de cosas que le ayudan al alimento a tener como un sabor y un color más real, son alimentos que están ultra procesados. Entonces esa clasificación está desde el punto de vista de la cantidad de procesamiento que se le puede aplicar a una materia prima. Entonces tenemos clasificación por origen, clasificación por, digamos, como por capacidad de trabajo que se le hace a un alimento. Y tenemos la clasificación de acuerdo a la vida útil. ¿Qué es la vida útil? Pues es el tiempo que me garantiza que un alimento lo puedo consumir. ¿O ustedes cómo dirían o cómo clasificarían o cómo le darían el nombre a algo que diga vida útil? ¿Cómo lo especificarían ustedes? ¿Con fecha de vencimiento? Es correcto, es el tiempo en que un alimento se puede consumir sin que se dañe. ¿Listo? Y entonces a mí me indica la vida útil de un alimento, la fecha de vencimiento, ¿sí? Entonces, para ello, la clasificación se da de diferente forma. Los perecederos y los no perecederos. ¿Qué son perecederos? Los que se dañan más fáciles. Por ejemplo, pensemos no en la empresa, pensemos en su casa cuando merca. ¿Qué es lo primero que guarda para que no se dañe? ¿Qué es lo primero que uno guarda del mercado para que no se le vaya a dañar? La carne. La carne. Pollo, pescado. Muy bien, pescado, Las ¿qué más? verduras. Las verduras. Muy bien, muy bien. Entonces, eso que a ustedes se les vino a la cabeza, ¿qué es lo primero que ustedes guardan cuando compran el mercado? Es lo que vamos a seguir llamando como alimentos perecederos. ¿Listo? Aquellos alimentos que yo tengo que garantizar que no se me dañen. ¿Y cómo garantizo? Guardándolos adecuadamente en la nevera, en el congelador. Esa es la forma de yo conservarlos. Y así también se le llama porque con el contenido de agua que tienen naturalmente, ellos tienden a hacer daño más rápido, a dañarse, a descomponerse, a cambiar de características como tal. Entonces, a partir de hoy vamos a tener esa clasificación aquí mental. Lo que yo compro en el mercado y guardo de primero para que no se me dañe son los perecederos. Y los que pueden esperar o guardo en la alacena son los que vamos a llamar no perecederos. Entonces, ¿cuáles son esos? El frijol, ¿qué más? ¿Qué no se me daña a mí fácil de mi mercado? Del normal que comemos. La pasta, Ok. los huevos, pues también, ¿no? Los huevos son como intermedio, ¿cierto? Pues no son ni tan fácil de dañar, ni tan eternos, ni duraderos. Eso les llamamos semiperecederos. Pero bien, todo lo que yo puedo guardar en la alacena es lo que vamos a llamar a partir de hoy no perecederos. Entonces, enlatados, el aceite, el arroz, los frijoles, las papas incluso, ¿cierto? Todo lo que yo puedo guardar sin necesidad de congelación o de refrigeración y me tiende a durar varios días. Eso es lo que a partir de hoy vamos a considerar no perecederos. ¿Listo? Y tenemos
Según la resolución 2674, la clasificación, ojo, esto es importante, es pregunta de examen. La clasificación que dice según riesgo de salud pública. ¿Qué quiere decir riesgo de salud pública? Son aquellos alimentos que son muy fáciles para que produzcan, digamos, como microorganismos dañinos y nos pueden, digamos, como enfermar. Así en palabras más como populares para hablar. Son aquellos alimentos que pueden contener fácilmente microorganismos y que fácilmente se dañan y nos pueden enfermar. ¿Cuáles son esos? Los mismos perecederos, ¿cierto? Los que más agua tienen, los pescados, la carne, la leche. Si una leche la destapamos y la dejamos por fuera, al día y medio o a los 2 días ya está acidosa o está en grumos. Si una carne la compramos y la dejamos encima del mesón 2 días, ¿de qué color va a estar a los 2 días? Como verdosa. Como verdosa, ¿cierto? Y esos son cambios específicos que se dan en algunos alimentos que son de alto riesgo en salud pública. Ahí están los alimentos de riesgo medio, es decir, esos que no se dañan ni tan fácil, pero tampoco duran pues semanas enteras o meses completos, no. Son aquellos que se pueden dañar entre más o menos 8 días si los dejamos a una temperatura o a un espacio no adecuado, ¿cierto? Entonces tenemos alto riesgo, mediano riesgo y tenemos los de riesgo bajo, que son aquellos que por más que yo los tenga a una temperatura ambiente, pues no se me dañan tan fácilmente y por lo tanto no comprometen, digamos, como su composición, su crecimiento de microorganismos y por lo tanto pues no nos enferman tan fácilmente, ¿sí? Ahora bien, ahorita mencionaba yo, ¿qué son BPM? Por allá me decían, buenas prácticas de manufactura. La pregunta principal para ustedes, ¿las BPM se enfocan qué? ¿En personas, en productos, en procesos, procedimientos o en instalaciones? ¿Eso en qué se enfocará? ¿En cuál de esas 5? En las personas, en cómo manipulan un alimento. Ok. ¿Alguien quiere opinar otra cosa? ¿O apoyan a Nelly? Bueno, resulta que sí, para ustedes específicamente en este curso, las BPM van enfocadas en personas porque ustedes son los que van a garantizar todos los procedimientos, pero resulta que ustedes también van a garantizar procesos y ustedes también me van a garantizar instalaciones. Incluso el producto que yo compre va a estar hecho y realizado por ustedes. Entonces las BPM se enfocan en todos esos 5 aspectos. Pero ustedes como operarios son los principales o colaboradores o personal o manipuladores, como le quieran llamar, son los principales a la hora de que una empresa, sea restaurante, sea establecimiento, sea fábrica, sea transportador, sea el personaje que sea, ustedes son los responsables principales de la salud del público. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque ustedes como manipuladores de alimento tienen que comprometerse con ustedes, con sus funciones y sus responsabilidades. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, cuáles son esas funciones y cuáles son responsabilidades. Dentro de lo que dijo Nelly, por ejemplo, es que, claro, son las que manipulan los alimentos, por lo tanto, si lo hacen bien, el alimento tiende a estar bien. Pero si, por ejemplo, como operarias no hacen una limpieza de la instalación o de los equipos correctamente, ese alimento que ustedes están procesando no va a estar bien. Entonces, las buenas prácticas se deben hacer en todas y cada una de las etapas. Las empresas nos garantizan equipos, materiales de los equipos, nos hacen mejoras del local con respecto a la norma y los capacitan a ustedes para que por favor de alguna manera apliquen sus conceptos y garanticen esas buenas prácticas. En los procesos, obviamente, en los procedimientos, ¿qué son los procedimientos? Muchos de ustedes, yo sé que todos son juiciosos y cuando hacen los procesos de limpieza y desinfección los hacen supremamente bien, hacen las diluciones, limpian y organizan, pero a muchos se les puede olvidar ir a anotar que hicieron la limpieza de tal cosa o lavaron la trampa de grasa y no pusieron allá en el formato lavado de la trampa de grasa.
Y se pasan los días y esos procedimientos quedan sin documentar. Eso hace parte de las buenas prácticas. Ustedes lo que hacen lo tienen que escribir. Porque en el mundo de los alimentos, como en el mundo legal, lo que no está escrito no se hizo. Si yo llego y el formato no dice que se limpió la trampa de grasa, pues entonces yo digo, no la limpiaron, no se ve la evidencia escrita de que la hayan limpiado. Ah, que entregamos las bolsas de basura. ¿Cuántas? 3. ¿Dónde está escrito? Ah, se me olvidó. Entonces no hicieron, no estoy segura si entregaron 3 bolsas de basura. ¿Ven? Entonces ahí, en procedimientos, es importante también ejecutar las actividades y escribirlas como tal. Dentro de edificaciones e instalaciones, pues ahí ustedes no son directamente responsables en el aspecto, por ejemplo, de las condiciones como tal del espacio, ¿cierto? Son de la empresa. El diseño, en la construcción de los equipos, de las paredes, de los pisos, porque hay unas especificaciones dentro de la norma que para garantizar las buenas prácticas nos piden ciertos, digamos, como ciertas características. Entre ellas, por ejemplo, que la localización del punto esté lejano a fuentes de suciedad o de basuras, etcétera. Que el diseño y la construcción les faciliten a ustedes hacer limpiezas, ¿cierto? Que se proteja el exterior, que no entre mucho polvo, que no haya ventanas, que las ventanas no sean, digamos, con rejas difíciles de limpiar, que no entre y salga ventarrones, por ejemplo, a veces de olores que no son apropiados para una cocina. Todo ese tipo de diseño y construcción, pues no hace parte de ustedes, pero sí de la empresa y deben garantizar darles, digamos, como esas condiciones más apropiadas. Y dentro de las condiciones específicas del área, hay cosas muy concretas que estoy segura que si alguno de ustedes ha recibido alguna vez a sanidad, lo ha dicho. Por ejemplo, que los techos no sean tan altos, que los techos sean fáciles de limpiar, que los pisos y las paredes tengan grietas. Es un puntaje que disminuye cuando tiene, por ejemplo, baldosas, cuando las paredes no son curvas en las esquinas, cuando el piso contra la pared no es curvo, ¿cierto? Esas son especificaciones muy concretas que algunos puntos o establecimientos no las cumplen y que poco a poco deben ir implementando. Hay otras que sí las tienen y que de alguna manera cumplen más con esas condiciones que están dadas para las buenas prácticas de manufactura. Dentro de equipos y utensilios hay especificaciones muy claras. ¿Cuáles son? Por ejemplo, que los materiales sean de fácil limpieza, que no se acumule, digamos, mucha suciedad, que no tenga esquinas donde sea difícil limpiar, que los equipos estén diseñados de una manera que uno pueda correrlos fácil para barrer alrededor, por detrás o por los lados, que las tuberías que alimentan esos equipos no estén así como al ambiente para que de pronto en algún momento no vaya a haber una ruptura y contamine todo, espacios, alimentos, equipos, etcétera. Que si hay equipos que hay que desmoldar, desarmar, no tengan piezas chiquitas, ¿sí? Que sean más bien piezas grandes, que no vayan a correr el riesgo de quedar atrapados dentro de un alimento, ¿sí? Que los mesones sean de material sanitario. ¿Ustedes saben cuál es el material sanitario más recomendado? Y el que seguramente en sus empresas manejan. ¿Cuál será? Acero inoxidable. Es correcto, el acero inoxidable es el que se sugiere o se indica en la resolución porque es el que nos disminuye el riesgo de oxidación. Digo disminuye porque algunos productos químicos que sirven para limpieza ocasionalmente pueden generar corrosión en esos materiales y pues obviamente un protocolo de mantenimiento adecuado que se deba realizar, ¿sí? Pero habitualmente ese es el material recomendado, acero inoxidable y que no tenga, por ejemplo, esquinas con bordos difíciles, porque el caso de ustedes me recuerdan la compañía con la que estamos haciendo la capacitación. ¿Qué empresas son ustedes? 1 a 1. Servicios 1 a 1. Ok, servicios 1 a 1. ¿Qué fabrican ustedes? ¿Qué alimentos? Nosotros no fabricamos alimentos, niña. ¿Qué hacen? Hacemos aseo. Ok, listo, mejor aún. Perfecto. Todo ese tipo de lugares a los que se deben hacer aseo como tal,
pues ustedes seguramente los han llamado espacios donde están supremamente acumulados de grasa, ¿cierto? Entonces, por eso los equipos en el diseño desde la resolución nos indica que no debemos tener aristas en el diseño de los equipos, ¿sí? Nos indican que las superficies que van a tener contacto con los alimentos no vayan a ser desmontables o que sean desmontables, pero que no tengan partes muy pequeñas. Los ángulos de las curvaturas de los puntos donde van a hacer la limpieza, por teoría y por normatividad, deben tener curvas redondeadas y que sean de fácil limpieza. No, en un video que vamos a ver tal vez el día de mañana, vamos a encontrar un comparativo de diferentes establecimientos, ¿cierto? Donde se manejan un enfoque de un lugar que está con todas las condiciones sanitarias y otro que requiere mejoras con respecto a estructura. Pero el día de hoy estamos hablando en este momento sobre equipos y utensilios como tal. ¿A quién vamos a llamar nosotros manipulador de alimentos? Pues un manipulador de alimentos no es solo quien produce alimentos. Resulta que un manipulador de alimentos es la persona encargada o la que tiene de alguna manera una relación directa o indirecta con alimentos. Eso va desde quien cultiva materias primas, quien las cosecha, quien las transporta, quienes las lavan y quienes las transforman, pero además quienes las sirven, por ejemplo, ¿sí? Entonces, un manipulador de alimentos podríamos decir que somos todos nosotros, porque seguramente en sus casas alguna vez han tenido que hacer como mínimo alimentos una vez en su vida, ¿cierto? Entonces, si han tenido contactos con alimentos o han tenido que mercar o han tenido que guardar los alimentos o han hecho el almuerzo para ustedes, ya son un manipulador de alimentos. Pero muy importante aún, identificar que existen manipuladores de alimentos que tienen relación directa o indirecta con los alimentos. ¿Listo? La más importante dentro de los procesos de la manipulación de alimentos es saber que somos responsables de la salud de los que van a estar directamente comprometidos con un alimento que se haya transformado a partir de nuestra intervención. Es decir, por ejemplo, un mesero. Un mesero no hace el alimento, pero es quien lo lleva al comensal. Si ese mesero no tiene buenas prácticas, ese alimento que está entregando no va a ser, digamos, como de la calidad que deba ser y no está garantizando una salud a esa persona. Eso se llama inocuidad. Entonces, a partir de hoy vamos a comenzar con un criterio muy importante que se llama ¿qué es la inocuidad? Inocuidad es garantizar que un alimento no le cause daño a nadie. ¿Listo? Entonces, si yo les digo, ese alimento que ustedes están consumiendo hoy, ¿están seguros que es inocuo? Es decir, ¿está seguro de que no le va a hacer daño? ¿Dónde lo compró? ¿Dónde lo preparó? ¿Dónde se lo consumió? ¿Cierto? Entonces, para ir teniendo como una responsabilidad con respecto a todo lo que tiene que ver el consumo de alimentos. Entonces, ¿quién es un manipulador de alimentos? Pues es toda persona que tiene acceso directo o indirecto a un procesamiento o a una etapa de transformación de los alimentos. Con lo que me cuentan de la empresa que estamos capacitando, ustedes son responsables de muchas veces los espacios estén en buenas condiciones para hacer una transformación. Y hoy vamos a ver también, digamos, como los tipos de contaminación que se manejan y vamos a tener una característica muy importante que es la contaminación química. Ahorita la vamos a ver y vamos a aprender por qué para ustedes es muy importante este curso. Si nosotros miramos noticias o googleamos en internet y ponemos, por ejemplo, noticias sobre personas intoxicadas por alimentos, pues les van a salir cantidades de artículos y de noticias sobre clínicas, sobre colegios, sobre, no sé, bodas, sobre eventos donde muchas personas han estado en un límite de salud grave por el consumo de un alimento que estaba en mal estado y que no necesariamente sabía mal, ¿cierto? Entonces, súper importante que aprendamos que un alimento no está mal porque huela mal.
Obviamente ese sí, pero no todos son así. Yo puedo comerme un alimento que puede saber muy rico, estar en muy buenas condiciones aparentes, pero en realidad podía estar ya afectado y puede generar daños. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, encontramos dos encabezados de noticias muy sencillas que hemos encontrado y que son muy típicas, especialmente, por ejemplo, en los sistemas del PAE, de atención en alimentos escolares, ¿cierto? Que habitualmente se encuentran procesamientos mal hechos, que hacen desinfecciones incorrectas, que aplican cloro de una manera desbordada y que puede generar daños específicos en los alimentos. Entonces, les mencionaba, tenemos clases de manipuladores, los que llamamos de alto riesgo o los que son directos y los indirectos que somos los que vamos a llamar de bajo riesgo. Los de alto riesgo son aquellos que tienen un contacto directo con la transformación de los alimentos, que antes de llegar al consumidor también son las personas que intervienen en su elaboración. Les mencionaba ahorita incluso el mesero, ¿cierto? No tiene un proceso directo de manipulación, pero es quien lo entrega. Entonces, ocasionalmente un mesero que estornude, por ejemplo, encima de un alimento lo puede completamente dañar con todo un protocolo que ya venía bien elaborado, por ejemplo. O las personas que, carniceros, como dice aquí en la presentación, traen la carne de muy buenas condiciones, refrigeradas, envueltas, los guardan en cuartos fríos y cuando van a servir digamos como a los que van a comprar los alimentos, hacen cortes y los dejan a la temperatura ambiente, así encima de las vitrinas. Ahí el carnicero ya está teniendo un proceso inadecuado y hace que esa manipulación que está teniendo directa afecte directamente los procesos de alimentos como tal y el riesgo que puede causar. Y los de bajo riesgo pues pueden ser, digamos, por ejemplo, los proveedores que simplemente se encargan de cosechar, que ni siquiera son los que, digamos, a veces son los que, ni siquiera los proveedores son los que cultivan, muchas veces son intermediarios, compran a campesinos o a diferentes sectores y se dedican a distribuir y vender, por ejemplo, en plazas de mercado, en abastecimientos, o son los transportadores. Un conductor de un carro que transporta alimentos es un manipulador de alimentos, no directo, pero sí indirecto. Y no es de alto riesgo, pero sí de bajo riesgo. Entonces, vamos a aprender a conocer, o a partir de hoy también, vamos a atender a identificar que los manipuladores de alimentos pueden ser cualquiera de nosotros dependiendo del compromiso que tengamos con ese proceso. Entonces, en el trabajo puede que no seamos manipuladores de alimentos de alto riesgo, pero en casa sí. Y especialmente con nuestros hijos o con la familia como tal. Entonces, todas estas prácticas que vamos a mencionar hoy, espero que de alguna manera, digamos, los manejemos bien juiciosos y los aprendamos a hacer de una manera correcta. Entonces vemos aquí una serie de imágenes donde nos indican cómo debe ser un hábito correcto de lavado de manos. Entonces aquí está por imágenes y nos especifica que no el hecho de usar guantes nos exime de hacer un protocolo de limpieza adecuado de las manos. Entonces es súper importante que nos quitemos ese chip que a veces dicen, no, es que yo no me lavo las manos, pues porque tengo guantes. Entonces, ¿para qué me voy a lavar las manos? Hay que lavarnos las manos muchas veces en el día. Incluso se recomienda cada que cambio de actividad. Incluso si estoy haciendo una misma actividad todo el día, cada 2 horas así esté haciendo la misma actividad. Entonces, para mejorar un poquito como la percepción que tenemos del ejercicio de lavado de manos, les voy a presentar un pequeño videíto muy sencillo, pero muy diciente de cómo debe ser el lavado de manos. ¿Listo? Vamos a, regálenme un segundo, aquí lo busco. Vamos a verlo. Lavado de manos, listo. Vamos a poner el videíto. Es muy interesante, ya les digo por qué, porque ustedes van a ver una imagen con una tinta, no es un jabón, pero nos va a mostrar cada una de las acciones que debemos realizar correctamente para que ese lavado de manos sea adecuado y esté correcto. Y van a ver que al final
el guante queda todo completamente del color de la tintura. Recuerden que es un ejercicio para que nos visualicemos en cómo debe ser la limpieza el lavado de las manos como tal. Entonces ya se los pongo aquí y me confirman que estén viendo. Bueno, como vieron ahí, la idea en el ejercicio, ¿cierto? Era que al final el guante quedara completamente azul. Vieron que las actividades como tal no se demoran ni un minuto. Los ejercicios para lavar bien cada una de las partes de nuestras manos, pero es un ejercicio donde nos explican perfectamente cómo es el protocolo de lavado de manos. Incluso hay empresas donde se sugiere hacer lavado de manos incluso cada 2 horas, haga o no haga actividades específicas. Eso hace parte de unos protocolos que aseguran que el procedimiento de manipulación de alimentos está más garantizado para que sea lo más, digamos, limpio posible. ¿Listo? Entonces, es muy importante tener en cuenta ese tipo de, digamos, como de requerimientos y especificaciones, el lavado de manos. Es importante también considerar algunos hábitos deseados en el manipulador de alimentos. Esta clase de hábitos deseados en el manipulador de alimentos va a estar súper enfocada en eso y lo vamos a mencionar incluso los 4 días de la capacitación, porque como manipuladores de alimentos debemos tener unos hábitos específicos, tanto en procesos de limpieza, en procesos de manejo de residuos, en procesos de transformación y como en procesos de documentación. Entonces, ¿cuáles son esos hábitos deseados? Pues que se protejan cortes que puedan generarse con tiras impermeables. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted se cortó y va a estar en un espacio donde pueden haber procesamiento de alimentos, debe garantizar que su corte está completamente tapado y que evitará, digamos, pues que le supure o que se le caigan las banditas o que termine ese tipo de curitas en el mismo proceso del alimento. Debe mantener la zona de trabajo limpia siempre, pisos, mesones, mesas, lo que sea su responsabilidad debe estar limpio y el uniforme debe estar limpio. Por normatividad, los uniformes deben ser de color claro. Si las empresas manejan por colores institucionales, colores que no sean claros, por lo menos deben garantizar que la limpieza del utensilio, de la indumentaria, sea evidente al ojo, es decir, que no sea, que sea un negro, que sea fácil, por ejemplo, reconocer que está sucio, ¿sí? Que no sean colores que puedan, digamos, encubrir la suciedad. Las canecas de basura, especialmente aquellas que están dentro de los lugares de transformación de alimentos, deben mantenerse tapadas y deben estar limpias. Entonces, mucha gente dice, como son recipientes de residuos, pues están sucias porque es basura. No, tenemos que siempre tener los recipientes limpios por dentro y por fuera. Debemos usar las bolsas que corresponden y mantenerlas tapadas. ¿Por qué? Porque están en un espacio de transformación y pueden generar algo que se llama contaminación cruzada. Y mañana vamos a hablar sobre qué es contaminación cruzada específicamente. Deben aprender a limpiar mientras trabajan. Muchas personas habitualmente hacen una limpieza al final de realizar todas las actividades y se acostumbran a trabajar sobre algo sucio. No, la condición o el hábito para el manipulador es que a medida que trabaje limpie, para que el espacio donde trabaje se encuentre aseado y garantice, digamos, una buena transformación de alimentos sin riesgo de contaminación.
debe informar al superior cualquier problema que tenga, incluso de piel, de garganta, colitis o mal de estómago, cualquier situación que pueda generar un riesgo en la salud a través de los alimentos debe ser informado al supervisor. Debe tener el cabello limpio y cubierto. Se ha notado en muchos espacios que el manipulador de alimentos se pone simplemente una gorrita y se le olvida cubrir el cabello o recogerlo lo más bien posible para evitar, digamos, que caigan dentro de la transformación de los alimentos, dentro de los pisos, dentro de los mesones, y este se ha convertido en un contaminante físico muy común y que, digamos, ha sido razón por la cual en procesamientos o visitas de sanidad o Secretaría de Salud es un detonante en que unos puntajes no sean los mejores posibles. Debe bañarse todos los días. No me lo van a creer, pero existe situaciones en las que el manipulador de pronto por su característica laboral pues debe sudar mucho, debe estar digamos como en un ejercicio muy activo y pueda creer que bañarse no sea la solución, sino que se baña finalizando la jornada ya para llegar a casa y realmente el baño es algo primordial y fundamental en cualquier persona que tenga contactos con alimentos, directa o indirectamente. El uniforme debe cambiarse todos los días, por ende cuando uno le dan dotación, mínimo le dan 2 dotaciones para que uno pueda lavar un uniforme día por medio. Y aunque muchas empresas lo están quitando por confusión pensando que el tapabocas se utilizaba solo en época de COVID o de pandemia, por normatividad, por resolución 2674, todas las personas que están en un espacio de transformación de alimentos deben tener tapabocas que cubra la nariz y la boca. Y si tienen barba, pueden ser unos tapabocas específicos más amplios que deban cubrir toda la parte de la barba para evitar que sea un contaminante físico que pueda caer fácilmente en los alimentos. Hábitos indeseados de un manipulador. Pues que manipule alimentos crudos y cocidos en la misma zona. ¿Qué son cocidos? Pues cocinados, ¿cierto? Que fume en las áreas de producción. Que, por ejemplo, tenga uñas largas o esmalte. Yo sé que por moda, las uñas, por ejemplo, acrílicas son algo que está en auge, pero no deben tenerse cuando uno es un manipulador de alimentos, porque en esas uñas o en las uñas largas en general se pueden esconder gérmenes que pueden desprender partículas en el alimento y que puede tener una contaminación directa. Y para reflexionar, vamos a ver un video que pareciera exagerado, pero les aseguro que muchas veces les ha pasado. Es más, mi invitación es a partir de este video, cuando ustedes salgan ocasionalmente a consumir alimentos, observen todas esas prácticas que ustedes dirían, oiga, no son adecuadas, es un mal hábito de alimentos. ¿Listo? Entonces lo vamos a ver y después vamos a hacer una socialización con respecto a ese video. ¿Estamos ahí todavía activos? Sí, señora. Bueno, muchas gracias. Aquí ya les voy a compartir el videíto. Regálenme un segundo, aquí lo abro para que veamos este proceso como tal. Dame un segundo, por favor, qué pena. Este videito es súper interesante porque aunque parece exagerado, realmente es un proceso normal que observamos en hábitos de manipulación de alimentos. Ay, no me quiere abrir. Disculpen un segundo, por favor. Qué lástima. Vamos a ver, o si no me toca seguir de largo y ponerles el videito ahorita. A ver, ¿qué me pasó? ¿Qué se hizo?
Bueno, ¿cómo les ha parecido hasta ahora la información mientras tanto? Muy buena, muy importante. De todas maneras, mañana tenemos un ejercicio un poquito más didáctico para que sea, Muy digamos, bueno. como más divertido, ¿listo? Pero hoy vamos a hablarlo un poquito más teórico, pero mañana hacemos unas actividades mucho más interactivas, ¿listo? Se los prometo para que no se vayan a aburrir ahí como en el proceso. Eso ya lo encontré. A ver, vamos a poner ventana, videos, malas prácticas. Espéreme un segundito, no le está apareciendo, ¿cierto? A ver. No, señora. Solo estaba escuchando, sí, a ver qué pasó. Ventana. A ver, que comparta. Ahora sí va a aparecer.
Bueno, como pueden ver, el video pareciera un poco exagerado, ¿cierto? Pero realmente no es exagerado. Son la suma de todos los errores que se pueden presentar en un establecimiento que produce alimentos acumulados en un solo video. Por ejemplo, ¿quién quiere contarme cuál fue lo que más le impactó del video que acabamos de ver? ¿Qué acción fue la que usted dijo, uy, no puede ser? Donde a mí me pase, donde yo me dé cuenta que de todas las acciones malucas fue la que más le, digamos, movió, le generó como escozor. A ver, cuéntenme alguno o alguno. Para mí lo del veneno y manipulando la comida, el alimento. Es correcto. Muy bien. De hecho, por eso es que existe en el programa de saneamiento que lo vamos a ver el último día, todo lo que es con respecto al plan de saneamiento y los programas específicos. Ese es fundamental porque es bastante riesgoso. A ver, ¿quién más se anima a contarme otra cosa que le haya parecido fuerte, digamos, ahí en el proceso? La de cuando se tocó la nariz y la mano en el cabello y pues tocó el alimento. Igual cuando tomó el celular y siguió preparando el alimento, o sea, muchos, la verdad. Sí, es cierto. Bueno, realmente es la acumulación de muchos que pasan realmente. Yo, digamos, como o profesional también ejerzo el ejercicio de auditoría y no veo pues una acumulación así directamente en un mismo establecimiento, pero en uno puedo ver una de las acciones vistas en el video, en otro veo otro, ¿sí? Y realmente lo que se hizo en ese video fue juntar todas porque de alguna manera genera como un impacto, pero realmente suele suceder. Por ejemplo, es muy importante mencionarles que el hecho de usar el celular no solo por entretener al operario, sino que el celular está, digamos, demostrado microbiológicamente que almacena mucha, digamos, carga microbiana o muchos microorganismos en la pantalla. Entonces resulta que hace un par de años hicieron un estudio y evaluaron lo siguiente. Con un copito rasparon, tocaron todo un celular de una persona y le hicieron, digamos, como un cultivo de microorganismos a ver qué cosas crecían o qué tan sucio estaban. Y lo compararon con el baño de un establecimiento. Resultó que, para sorpresa de todos, tenía más contaminantes o más microorganismos el celular que el baño. Y les voy a contar por qué pasa eso. Resulta que como en nuestra cabeza sabemos que el baño es un lugar muy sucio, que tenemos que constantemente lavarlo y limpiarlo, pues adicionamos desinfectantes, lo lavamos diario, hacemos, digamos, una prevención de limpieza correcta diaria, pues tenemos controlada una carga microbiana. Pero el celular, pocas veces cogemos un pañito desinfectante y lo limpiamos. Siempre le hacemos a la ropa, siempre lo hacemos con una servilletica y no más. Y resulta que el hecho de tenerlo en tanto movimiento, en la oreja, en el bolsillo, en el bolso, en el bus, en tantas partes, se vuelve un foco de almacenamiento de microorganismos. Entonces es súper importante tener y considerar ese aspecto como manipulador de alimentos y saber que el uso del celular mientras se elabora es una fuente de contaminación directa que podemos tener en los alimentos. ¿Listo? Entonces vamos a continuar ahí con la presentación como para reanudar un poquito. La idea del videito era que de alguna manera u otra pues hiciéramos como un clic para cambiar un poquito como el ritmo de la presentación. ¿Listo? Súper importante que consideren todas esas actividades y de verdad no es una tarea para presentarla en el ejercicio de estas clases, pero quisiera que de ahora en adelante cada que salgan a comer en familia o con los amigos, observen un poquito más allá de cómo son las prácticas que se están manejando en los procesos de manipulación de alimentos. No para que se vuelvan canzones, no, sino para que aprendamos a exigir una calidad de los alimentos y podamos de alguna manera garantizar por medio de la exigencia un proceso y un alimento inocuo para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Pues los más importantes en una cadena de alimentos. Somos los que consumimos o somos los que damos a consumir alimentos. Y ambos requieren y merecen tener una limpieza adecuada en sus protocolos. ¿Listo? Ahora vamos a hacer una apertura a una temática que antes le llamábamos como la presentación número 2.
hoy lo vamos a llamar como continuación pues del ejercicio. En la presentación en el tablón de la clase lo pueden encontrar como presentación número 2, pero realmente lo vamos a trabajar aquí como una continuación. ¿Listo? Tenemos que la presentación 2 es esta. Lo abrimos por un ladito y descargamos. Ahora bien. Compartimos pantalla, sesión 2. De 4, compartir. Bueno, en esta sesión 2 de 4 vamos a especificar los tipos de contaminación que se encuentran habitualmente o en las que se clasifican los alimentos como tal. ¿Cuál es ese tipo de contaminación? Pues tenemos contaminación bacteriana, que realmente no es solo bacteriana, sino microbiológica, ¿sí? Porque nos hace referencia no solo a las bacterias, sino también a otros microorganismos. ¿Sí? ¿Qué otros microorganismos existen? Pues virus, parásitos y hongos. ¿Listo? Entonces vamos a tenerlo o lo vamos a llamar bacteriano, pero en realidad recoge los otros microorganismos en general que puedan presentar, digamos, contaminación en los alimentos. La otra clase de contaminación que vamos a mencionar hoy es la química, que de alguna manera les atañe a ustedes en su actividad de una manera muy directa, por lo que hacen los procesos de limpieza, y tenemos la contaminación física que también los puede involucrar, dado que tiene que ver mucho como con el buen hábito de utilizar indumentaria correcta que nos proteja, digamos, de dejar pedacitos de uña, de cabello, de suciedad. Hay personas que suelen tener hábitos no deseados como escupir, etc. Entonces, esa clasificación de tipos de contaminantes la vamos a ampliar a continuación. La contaminación cruzada, le vamos a llamar contaminación cruzada a cualquier evento en el que yo transfiero microorganismos de un alimento, por ejemplo, crudo a un alimento cocinado o viceversa, que yo de un alimento que está cocinado ya me vaya a manejar alimentos crudos y de alguna manera tenga un traspaso de microorganismos que puedan alterar un alimento. Entonces eso lo podemos hacer por medio de las manos, directamente el manipulador al alimento. Lo podemos hacer por medio de utensilios, es decir, por ejemplo, un cuchillo que esté cortando carne cruda y a la vez yo pare y me vaya y corte, por ejemplo, una ensalada. Entonces estoy transfiriendo contaminación. O lo puedo hacer incluso de alimento a alimento. En el video vimos que la chica, después de mucho rato, cayó en cuenta que habían cosas que no había guardado en la nevera y cogió en un mismo plato y puso carne, queso, jamón, lo revolvió y lo metió a la nevera y lo metió sin tapar. Entonces ahí podemos hacer contaminación cruzada de alimento a alimento. El más típico que nos pasa en las casas es que guardamos un trozo de cebolla que abrimos para hacer una preparación y la metemos a la nevera sin bolsa, sin tapa, sin nada, y toda la nevera comienza a oler ¿a qué? A cebolla, ¿cierto? Entonces esa es contaminación cruzada de un alimento a otros alimentos. Para ampliar un poquito ese concepto, aquí les muestro, por ejemplo, que existe una contaminación que puede ser llamada directa o indirecta. Y para mejorar aún más esa presentación, les quiero mostrar un videito que es súper claro con respecto a esa temática. Entonces, vean